Muy buenos días, hermanos. Es una alegría seguir conectados nuevamente como cada domingo, unidos como familia para seguir compartiendo este gran tiempo de palabra donde nos anima a seguir avanzando aún en medio de cualquier circunstancia. El día de hoy queremos animarnos con esta palabra que la encontramos en 2 Corintios capítulo 1, versículo 3 al 4. Bendito seas el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Bueno, familia, preparemos nuestros corazones para escuchar el mensaje de hoy. Dios los bendiga. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios tú eres por quien vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía, como un fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres por quien vivimos hoy. Y vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre Jesús. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Y vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Tu nombre Jesús. Buenos días a todos, Dios los bendiga, un gran abrazo a cada uno de ustedes, nuevamente conectados por este medio para tener un tiempo de palabra y que la palabra del Señor sea de bendición para cada uno de nosotros. Acompáñenme a hacer esa oración por este tiempo. Señor, gracias por tu palabra que es compartida en este tiempo, sea tu palabra
trayendo esa apertura hacia tu palabra, abriendo nuestro entendimiento hacia tu palabra, Señor, alumbrando nuestra vida. Creemos, Señor, en aquella obra que tú has comenzado en nosotros, que solamente tú, Señor, la puedes perfeccionar, solamente tú la puedes culminar. Ayúdanos, Señor, a que tu palabra, en el nombre de Jesús, sea sembrada, profundizada, ahondada en cada uno de nosotros, creyendo firmemente, Señor, que tu palabra traerá, Señor, o cumplirá el propósito por el cual tú lo envías en nuestros corazones. Damos las gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra del Señor nos brinda y nos da a entender una obra maravillosa acerca de cómo Dios empieza a transformar la mente del hombre, cómo Dios empieza a transformar la forma como el creyente empieza a verse a sí mismo, empieza a ver a Dios y empieza a ver esta vida. La palabra nos muestra cómo Dios obra en el corazón del hombre, donde lleva al hombre mediante un proceso para que se desligue de las cosas que por mucho tiempo ha abrazado como importantes o como relevantes o como fundamentales en su vida, y para que empiece a abrazar lo otro, que es la palabra de Dios en su vida, que son los planes que Dios ha establecido por medio de su palabra. Y la palabra del Señor nos lleva a este Salmos 33, verso 18, y nos dice así: He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros según esperamos en ti. Y esta última frase que menciona este versículo se escucha muy a menudo en el creyente cuando menciona o dice: estoy esperando en Dios, estoy esperando en Dios, capaz en esto o en lo otro. Pero la pregunta que podemos hacernos es: ¿qué estás esperando en Dios? Y la palabra del Señor siempre nos está dando a entender que lo que este mundo ofrece, las cosas que este mundo se encuentra, tiene una diferencia o hay un distanciamiento en lo que Dios ofrece mediante su palabra para la vida del hombre. Hay una diferencia entre lo que Dios va a hacer en esa vida y en ese corazón a lo que este mundo siempre está ofreciendo para que el hombre ponga su mirada en las cosas que este mundo de una forma u otra siempre está tratando de que el creyente preste atención y poco a poco desvíe la mirada puesta en Dios. Es por eso que hoy en día el hombre que no conoce a Dios está totalmente entretenido, está totalmente cegado por las cosas que este mundo ofrece. Ahora la palabra nos lleva y nos dice que el ojo de Jehová está sobre los que le temen y sobre los que esperan en su misericordia. Y la palabra del Señor nos enseña que cuando la Biblia habla de un temor a Dios, es un temor por conocer quién es Él, es un temor de reverencia, es un temor de honra, es un temor de que Él es santo, santo, santo es Él y el hombre no lo es. Es un temor por conocer quién es Dios.
Y cuando el creyente está entendiendo cada vez más acerca de cómo se encuentra su corazón, acerca de que él no ha hecho absolutamente nada para que Dios pueda mirar su vida, para que Dios lo escoja, para que Dios lo llame, para que Dios lo halle. Cuando el creyente está entendiendo cada vez más que no hay ningún mérito en él para que Dios ponga su mirada sobre su vida, sino que es por gracia, es por su misericordia. Cuando el creyente está entendiendo cada vez más su condición, empieza a comprender que Dios en su soberana voluntad tuvo misericordia de su vida. Que esta misericordia que proviene de Dios no es obligatoria hacia la vida del hombre, sino es voluntaria. Y Dios es un Dios que es misericordioso con quien Él quiere ser misericordioso y compasivo con quien Él quiere ser compasivo. La palabra nos enseña que acá dice que Dios pone su mirada sobre los que esperan en su misericordia. ¿Por qué? Porque esta persona está entendiendo cada vez más cómo se encuentra su corazón y de dónde Dios la ha rescatado y cuál es la obra que Dios está haciendo en su vida. La palabra nos enseña y nos dice que nuestra alma espera a Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón. Qué maravilloso versículo, ¿verdad? Pero lo interesante viene después cuando dice, porque en su santo nombre hemos confiado. Y lo cierto es que nadie puede confiar en alguien sin conocerlo. Y la palabra nos enseña que cuando el creyente realmente o correctamente o verdaderamente está confiando en Dios, es porque lo está conociendo por medio de su palabra. Pero hoy en día vemos que capaz muchas personas pueden decir, sí, confía en Dios. Pero podemos decir muchas cosas, pero la pregunta es, ¿cuánto de lo que hablamos respecto a Dios se está haciendo real en nuestra vida? ¿O vemos que esa palabra cada vez está siendo más notoria en nuestro caminar? Y lo cierto es que acá dice, porque en su santo nombre hemos confiado. Esto quiere decir que aquel creyente que está conociendo a Dios mediante la palabra, que está conociendo quién es Él, realmente la palabra generará, la palabra producirá una confianza en quién es Dios. No en lo que Él puede otorgar, no en lo que Él puede darte, sino en quién es Él, en quién es Dios. Y esto es algo asombroso, porque Dios no es deudor de nadie. Dios es fiel a su palabra, fiel a la promesa, fiel a su obra que ha comenzado en cada corazón. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros según esperamos en ti. Esperar en Dios. Y la pregunta que podemos hacernos es ¿cómo esperamos en Dios? ¿O qué cosa estamos esperando en Dios? ¿Estamos esperando en Dios que Dios nos dé un mejor trabajo? ¿Que Dios capaz nos dé o que pueda permitirnos tener mejores ingresos? ¿O que nos pueda sanar de alguna enfermedad que estamos teniendo? ¿Qué estamos esperando en Dios? ¿Qué es lo que la Biblia habla? ¿Qué es lo que la palabra dice acerca de esto? Y lo cierto es que un ejemplo acerca de cómo el creyente debe de moverse o debe de caminar mientras que está en este mundo, cómo debe de dirigirse. Y una de las cosas que Pablo le dice a Timoteo en Primera de Timoteo acerca de cómo él debe de conducirse. Vamos a leer Primera de Timoteo capítulo 3 verso 14 y 15. Dice,
Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Qué impresionante, porque acá vemos cómo Pablo le está diciendo a este hombre llamado Timoteo cómo debe de conducirse en su ausencia, qué es lo que debe de hacer mientras que él no está presente, y está dando a entender de una dirección o una forma de caminar donde la verdad va acompañada, donde el creyente tiene que aprender a caminar de una forma alineada a la voluntad de Dios mediante su palabra. En otro versículo que habla de esto es en capítulo 4, verso 12 y 13, dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. La palabra del Señor nos muestra una forma de esperar, en Dios, es abundando en las cosas que nos enseña este versículo acerca de la lectura, acerca de la exhortación, acerca de la enseñanza. Es importante que podamos comprender que la única forma de esperar en Dios es por medio de su palabra. No podemos decir esperamos en Dios, pero estoy capaz solamente esperanzándome en una buena noticia que quiero recibir, que solamente puede que esta persona esté esperanzándose, capaz en recibir algo beneficioso para él o para ella. ¿Qué cosa estamos esperando en Dios? ¿Y cómo estamos esperando en Él? Y la palabra nos enseña un ejemplo de cómo el creyente debe de conducirse o qué es lo que debe de hacer. Y la palabra nos dice en este versículo, en 1 Timoteo 4, verso 15, dice: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y lo que está hablando este versículo es acerca de la importancia de la palabra de Dios en la vida del creyente, en cómo la palabra del Señor empieza a guardarlo de lo que este mundo ofrece, pero mucho más empieza a guardarlo de sí mismo o de sí misma. Como dice el verso 16, y dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y la palabra nos enseña que es importante tomar en cuenta o reconocer que este corazón y esta naturaleza siempre está yendo en una vía contraria a la voluntad de Dios. Siempre está con una tendencia de ir en contra de la voluntad de Dios. Siempre está con una tendencia rebelde. Siempre está con una negación de ir hacia Dios. Y al contrario, está siempre ligado a lo que este mundo ofrece, a las cosas vanas que este mundo siempre está transmitiendo al hombre. Y la única forma de poder rechazar, de poder obviar, de poder dar la espalda a ello, de que eso mengue en nosotros y crezca el Evangelio, que crezca Cristo en nuestro corazón, es por medio de la palabra de Dios en nuestra vida personal.
¿Es acaso que no hay intenciones en nuestro corazón que no son para nada puros? ¿Es acaso que no hay pensamientos que se pasean por nuestra mente cada día y en cada momento que no son para nada santos? Habitamos en este cuerpo, vivimos en un mundo caído, lleno de mucha corrupción. Habitamos en este mundo lleno de mucha maldad. Pero lo cierto es que la palabra del Señor, como dice el Salmo que leímos, es nuestro escudo, es nuestro refugio, es nuestra fortaleza para que tú y yo podamos esperar en Dios. Y la pregunta que podemos hacernos es, ¿qué debemos esperar en Dios? ¿Qué debemos esperar en Él? Y lo cierto es que hay una obra que Dios ha comenzado en nuestra vida. Una obra santificadora que Dios ha comenzado en cada uno de nosotros, donde el corazón del hombre es santificado con la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios que obra en todo el ser interior del hombre. Vamos a leer Romanos capítulo 6, verso 22. Y dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Tenéis por vuestro fruto la santificación. Hay una cosa muy interesante que la palabra menciona, que el fin, que la finalidad de que la palabra sea sembrada en tu vida es que produzca un fruto. El fin y la finalidad de que la palabra sea enviada en tu corazón es que cumpla aquel propósito por el cual Dios envía su palabra. Y la palabra del Señor nos enseña que Dios, en varios escenarios o por varios versículos, tanto el Antiguo como el Nuevo, nos da a conocer que Él demanda un fruto de parte de ese corazón que ha sido sembrado, que ha sido sembrada la palabra de Dios. Porque en esto es glorificado Dios, como dice en Juan capítulo 15, verso 8. Dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. La palabra del Señor nos enseña algo impresionante, de que el propósito por el cual Dios te alcanzó, el propósito por el cual Dios te halló, que Dios ha traído, es para que se haga la voluntad de Dios en tu vida como en la mía. Es para que Dios sea glorificado en tu vida como en la mía. Y una de las formas en que Dios es glorificado en nuestras vidas, como dice este versículo, es en que llevemos mucho fruto. Pero ¿de qué fruto está hablando? ¿De qué fruto está dando que menciona este versículo? Y lo cierto es que habla de un fruto de la santificación del corazón del hombre. Porque lo cierto es que la palabra es enviada dentro del hombre, es enviado a su corazón. El hombre no conoce cómo se encuentra su corazón. El hombre desconoce la perversidad que hay en su corazón, desconoce el engaño que hay en su corazón. Solamente Dios conoce cómo se encuentra el corazón del hombre. Y también Él sabe lo que tú y yo necesitamos realmente. Y la palabra del Señor nos enseña que esta obra que Dios ha comenzado en nuestra vida va a purificar el corazón del hombre, va a santificar el corazón del hombre. Un corazón endurecido, un corazón, como dice el versículo, un corazón de piedra. Dios saca ese corazón de piedra y pone un corazón de carne. Un corazón de carne representa un corazón sensible, sensible al pecado, sensible a la inmoralidad, sensible a la mentira, sensible al engaño, sensible a la injusticia. Un corazón sensible por medio de la palabra, donde Dios obra en todo el ser del hombre.
ahora entendemos que esta obra que Dios hace en el corazón del hombre, donde el hombre empieza a pasar por un proceso, y lo cierto es que cada uno estamos en un proceso, algunos están en una etapa distinta que la otra, pero todos estamos en un proceso. Y la pregunta que hacemos es, ¿qué estás esperando en Dios? ¿Qué estamos esperando en Dios? ¿Estamos esperando algo externo? ¿Un trabajo, una buena noticia, algo que nos beneficie? ¿Qué estamos esperando en Dios? Es una pregunta que debemos de hacernos. La palabra nos enseña que a medida que el creyente empieza a profundizar en la palabra, a meditar en la palabra de Dios, empieza a conocer a Dios. Pero también nos da a entender que nuestra mente empieza a ser renovada. Nuestra mente empieza a ser totalmente renovada. Nuestro entendimiento empieza a ser abierto. Y lo cierto es que lo que antes pensabas, que la forma como antes tú te movías o cómo te manejabas, o los pensamientos que abundaban en tu mente antes de conocer a Dios, antes que Dios te hallara, de una forma y de una manera tú te movías, de una forma y de una manera muy particular tú pensabas. Lo cierto es que a medida, o mejor dicho, a partir del momento que Dios te halló, que Dios alcanzó, que Dios te tomó, para que se cumpla su voluntad, la voluntad de Dios en tu vida, a partir de ese momento, mediante la palabra de Dios en tu vida, tu mente va a ser renovada. Eso quiere decir que aquellos pensamientos y aquella forma de ver la vida antes no va a ser igual después, porque la palabra va a ser una obra renovadora en tu mente, donde lo que antes capaz era muy importante para ti, por la palabra en tu vida, eso empieza a menguar. Eso empieza a ser cada vez de menos importancia para tu vida. De lo que antes a veces te movía, o antes a veces te afanabas por la palabra en ti, ahora eso empieza a tener menos efecto en tu vida personal. ¿Por qué? Porque tu interés, porque tu enfoque, porque lo primero que en ti debe de estar es la voluntad de Dios en tu vida personal. Ojo, eso no quiere decir que no trabajemos, eso quiere decir que no te intereses en tu desarrollo académico, eso no quiere decir que no seas capaz el mejor empresario en el lugar donde tú te encuentres, o la labor que estás haciendo, que no seas el mejor, porque la palabra nos enseña que todo lo que hagámoslo como para el Señor y no como para los hombres. Si no estamos hablando acá de que realmente cómo la palabra está obrando en tu vida personal, realmente el enfoque en tu vida personal está cambiando, realmente está viendo una diferencia de antes y después. Realmente la palabra está haciendo una obra en tu vida personal que te está llevando hacia Él, a que Él sea lo primero, al que sea lo más relevante, al que sea lo más vital en tu vida personal, a que Él dirija tus pasos. Son preguntas que nos hacemos, que nos trae a reflexión acerca de qué estamos esperando en Dios. Esperemos en su misericordia, donde la voluntad de Dios es que caminemos en una nueva naturaleza, aquella que es generada por medio de su palabra. La palabra nos enseña que la voluntad de Dios es que se produzca un fruto de santificación en tu vida personal, donde tu corazón es santificado por la palabra. Amén. Pero la obra de Dios también es que esta obra santificadora la puedas contemplar, la puedas vivir, la puedas palpar en esta vida, en este mundo, en tu vida.
personal. Y claro que sí, estamos en un proceso. Tenemos un Dios grande en misericordia, un Dios donde hallamos perdón y gracia. Pero también es importante decir que lo que debemos esperar es ver aquella obra en nuestra vida personal, contemplar aquella obra donde nuestro corazón es santificado, es purificado por su palabra, donde aquella obra nos lleva a caminar como nunca antes hubiéramos caminado si Dios no nos hubiera hallado. Porque empezamos a caminar no conforme a nuestro parecer, no conforme a nuestros pensamientos, sino conforme a su palabra. La palabra nos lleva a eso. Esperamos en Dios, amén. Que tu esperar sea en su palabra. Que tu esperar sea en ver aquella obra que Dios comenzó en tu vida. Ver cómo se manifiesta cada vez más en tu vida personal. Porque lo demás, las demás cosas que vienen y que este mundo ofrece y que esta vida demanda, de cierto vendrán, de cierto se van a añadir. Pero lo más importante y lo primero en tu vida es aquella obra que Dios comenzó en tu corazón para que tú seas bendecido y también para bendecir a otros, que hay mucha necesidad afuera. Así que yo te animo en esta mañana a que la palabra del Señor siga obrando en tu corazón, a que la palabra, como dice ese versículo en el Salmos 33, nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se gozará, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su nombre hemos confiado. La única forma de confiar en Dios y vivir esta confianza es conociendo quién es Él, por medio de su palabra. Amén. Acompáñame a hacer esta oración. Señor, gracias. Gracias por la obra que tú has comenzado en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a que tu palabra se haga más real en nosotros. Ciertamente esta vida está llena de tribulaciones y de problemas, pues tú ya nos has mencionado eso en tu palabra, pero tú nos llamas a confiar en ti, a que nuestra esperanza seas tú, Señor, que tú eres un Dios omnipotente, que tú todo lo puedes, que tienes el control de todas las cosas, que tú eres conocedor de todo, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a caminar no en la realidad que podamos estar viviendo, sino en tu verdad, en tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un gran abrazo. Dios te bendiga. De vida en ti. Vengo a adorarte, vengo a posarme, vengo a decir que eres mi Dios. Eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Oh Rey eterno, tan alto y exaltado, glorioso en el cielo eres tú.
postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Vengo a adorarte, vengo a mostrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Muy buenos días, hermanos. El día de hoy quiero compartir con ustedes los siguientes anuncios. El primer anuncio es el tiempo discipulado, un tiempo necesario en nuestras vidas. Así que les animamos a que puedan continuar, retomar o iniciar este tiempo discipulado. Como dice la Escritura en el libro de Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. El versículo 20 nos indica a enseñar todo lo que Él nos ha mandado. El siguiente anuncio es que todos los jueves a las 7:30 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana, la palabra de Dios es compartida por este medio. Así que al finalizar este video, te animo a que puedas suscribirte dando clic en la campanita de abajo y también nos puedas seguir en nuestras redes sociales de Facebook, Misión Campeones para Cristo de San Juan de Lurigancho. Muchas gracias.